Desde nuestros estudios en Washington, D.C., Batalla Política. Bienvenidos a Batalla Política, feliz domingo. Hoy nos acompaña Joanna Kelly. Joanna, bienvenida nuevamente, un gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre. Claro que sí. ¿Qué te parece si para ver los temas de la semana pasamos de inmediato con Emiliana Molina, que nos tiene lo último? Adelante, Emiliana. Yali, Joanna, hola, ¿qué tal? Pues esta semana les proponemos debatir sobre estos temas que han sido noticia aquí en Estados Unidos. Primero, el juicio político, otro golpe para el mandatario estadounidense Donald Trump aquí en Washington, mientras el Comité Judicial, que cuenta con una mayoría de legisladores demócratas, avanzó en la votación de los artículos de destitución. Ahora estos artículos pasarán al Pleno de la Cámara de Representantes, que cuenta también con una mayoría de demócratas, 233 en total. Se espera que estos artículos pasen con facilidad antes de Navidad y posteriormente pasarán para ser debatidos y también para llevar al presidente Trump a un juicio político en el Senado, probablemente a principios de enero. Segundo, los países de México, Estados Unidos y Canadá logran llegar a un acuerdo para el nuevo Tratado de Libre Comercio, más conocido bajo la administración de Trump como el TEMEC. Esto después de casi un año de negociaciones donde legisladores demócratas estaban retrasando el proceso y la ratificación de este nuevo acuerdo, pues no estaban de acuerdo con ciertas medidas para los trabajadores mexicanos y también con algunos temas que podrían afectar al medio ambiente. Ahora los tres países han logrado llegar a un acuerdo y se espera que se ratifique este nuevo tratado antes de Navidad. Y tercero, pero no menos importante, pues la detención de inmigrantes irregulares aquí en Estados Unidos disminuyó en un 75% en los últimos 6 meses. Estos acontecimientos han sido una promesa de la campaña del presidente estadounidense Donald Trump, una de sus promesas claves y por lo cual se preocupa bastante la base del Ejecutivo. De hecho, Trump ha logrado estos números por ciertos acuerdos entre Estados Unidos y países del Triángulo Norte, al igual que México. Recordemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador militarizó la frontera norte de su país para frenar el flujo de migrantes irregulares. Yali y Joanna, estos son los temas. Adelante con el debate. Muchísimas gracias, Emiliana. Comenzamos. ¿De qué hablamos hoy? Impeachment. Impeachment es el tema de la semana, del mes, del año. ¿Qué te ha parecido esta semana con... De la década. De la década, totalmente. ¿Qué te ha parecido esta semana en el Comité Judicial, las audiencias, lo que se ha dicho, Joanna? Bueno, pues finalmente tenemos los artículos, el documento de acusación, por decirlo así, desde el punto de vista legal. Y ahora hay que esperar el segundo paso, que ya es el juicio político. Y el tema es analizar cómo te parecieron a ti los artículos, las acusaciones. Están hablando de abuso de poder, están hablando de obstrucción de justicia. Realmente lo que hemos visto durante todos estos meses en que ya se han llevado a cabo estas investigaciones, en los 2 años que se vio lo de Mueller, es que los demócratas continúan con las mismas excusas, continúan hablando de lo mismo, continúan buscando caminos para hacerle un juicio político a este presidente. La realidad objetiva es que no han podido demostrar un crimen que sea impeachable, lo que le dicen en inglés, algo por lo cual lo puedan llevar a un juicio político. Ahora viene la etapa de pasar todo este proceso al Senado, donde hay una mayoría republicana y sabemos perfectamente que esto no tiene un apoyo bipartidista y que los republicanos están del lado del presidente, que saben perfectamente lo que ha sucedido, se han leído las transcripciones y no apoyan a los demócratas en esta cruzada. Bueno, pues... yo creo que finalmente llegamos a esta primera etapa, la conclusión de la primera etapa de investigaciones y es interesante el manejo y la definición que le dieron a los actos, ¿no? Y a la investigación. Pues estamos hablando de abuso de poder, que obviamente no está tipificado como un crimen o como un delito, por decirlo así, pero aún así es una ofensa que genera juicio político. Sí. Y también hablamos de obstrucción al Congreso, que si también es cierto, no es como obstrucción a la justicia, que es un delito federal en el Código Federal, etcétera. Es un comportamiento o es un acto que se puede considerar ilegal y que se puede considerar que genera juicio político, porque
si vamos y miramos por lo menos las interpretaciones que dio el Congreso, ya en la época de Nixon y en la época de Clinton, de qué es exactamente, cuál es el significado de las palabras altos crímenes y delitos menores como otras razones para el impeachment o para el juicio político. La Constitución no habla exactamente y no las define si estamos hablando de un crimen bajo el concepto de Código Penal, de que está establecido que está tipificado como tal, o como un acto ilegal y contrario a la conducta. Entonces, en ese caso, lo que ha hecho el Congreso, que hizo para Nixon y que hizo en Clinton, y que es ir al espíritu de la ley, ir al espíritu de la Constitución, a lo que dijeron los fundadores, como por ejemplo lo que hablaba Hamilton en la época, donde hablaba de el propósito del impeachment, del juicio político, es traer a juicio al presidente o a uno de los funcionarios públicos de alto nivel por actos en contra del interés nacional o del interés general de la nación. No necesariamente tienen que estar tipificados en un código penal o como un crimen para que sea un acto que se pueda llevar al Congreso para sancionar. Entonces ahora, es importante dejar claro como que no tiene que ser un crimen bajo el concepto que todos sabemos de ahora, crimen. Suspendamos la realidad por un segundo y digamos que esto sucedió. Ajá. Y que el presidente realmente quería una investigación en contra de Biden, siendo un candidato demócrata. Suspendamos la realidad por un segundo. No es necesaria una investigación contra una persona que fue vicepresidente y estuvo en funciones dentro de una administración que duró 8 años y que se está dando a conocer que su hijo estuvo involucrado con una compañía la cual estaba siendo investigada a profundidad, y él decidió despedir al fiscal que la estaba investigando cuando su hijo, sin tener experiencia, estaba haciendo aproximadamente $80,000 al mes. ¿No es función de un presidente de los Estados Unidos el tratar de buscar justicia cuando se trataba de abuso de un cargo como es el de la vicepresidencia? Claro que sí, pero como diríamos en Colombia, y no sé si ustedes lo tienen en tu país de origen o de tu familia, pero los trapitos sucios se lavan en casa. Y pienso yo que esto tiene una connotación a nivel política y jurídica, porque es exactamente el problema, es que no podemos dejar que otros países y otros gobiernos extranjeros interfieran con nuestros asuntos internos. Estoy de acuerdo, si hay sospechas, si hay indicios, si es cuestionable, digamos, la relación comercial o de negocios privados que tuvo el hijo del vicepresidente y que merecían un proceso judicial en contra por posible corrupción, tráfico de influencia, lo que fuera. Este problema debió haberse hecho internamente, esta petición debió haberse hecho internamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y haberse iniciado domésticamente. Creo que el problema, independientemente de si hubo buena intención o mala intención, que eso ya es un tema que el Senado lo tiene que definir, que es la parte ya de juicio, lo más importante es que no debió haberse hecho, no fue apropiado y genera demasiadas preguntas y cuestionamiento pedirle a un gobierno extranjero que haga ese tipo de investigación que debió haberse hecho si de verdad se creía aquí dentro de los Estados Unidos. Se menciona la investigación dentro de la transcripción de la llamada, pero no hay un quid pro quo de un favor en contra o un favor en cambio de otro favor, que es de lo que se está tratando todo este juicio político con esta ayuda humanitaria que se le estaba brindando a Ucrania y que estaba siendo retenida por cierta cantidad de tiempo. Ahora, cuando vemos lo que ha sucedido con todo esto de esa llamada telefónica con Ucrania, si leemos la transcripción, y es importante que el público lea la transcripción para que se dé cuenta qué fue lo que transpiró a través de esta llamada y durante el tiempo que el presidente habló con el presidente Trump habló con el presidente Zelensky. Fue una llamada para felicitarlo. Fue una llamada en la cual no hubo un favor o un quid pro quo a cambio de esa ayuda. Tengamos en cuenta que este presidente asistió a Ucrania con ayuda letal, lo que le dicen los misiles, los Javelin, lo cual Obama no hizo cuando estaba la anexación o el anexo de Crimea, con todo lo que estaba sucediendo. El presidente Trump ha asistido a Ucrania, ha brindado la ayuda humanitaria, ha brindado la ayuda letal que ese país necesita para defenderse de Rusia. Entonces, ¿dónde está ahí el quid pro quo? Pero ya no se necesita para estos dos artículos. Para estas dos acusaciones. La ayuda se dio, la ayuda llegó. Pero ya no es necesario probar que existió
para poder enjuiciar usando estos dos artículos de impeachment o de juicio político, porque en el abuso del poder no se necesita necesariamente comprobar esa parte. Entonces, pero ahí ¿cómo sí tengo abusó que el decir, presidente de su poder? ¿Cómo muestran ellos un abuso de poder que es inexistente? ¿Cómo se abusó del poder si la ayuda llegó a su destinación? ahí es donde yo digo que, y era lo que estaba pensando hoy cuando estaba escuchando y leyendo los artículos finales a las acusaciones que tengo que darle, porque tú conoces cuál es mi posición, yo soy más que todo como de centro, Sí. ni para acá ni para allá, más como en el centro, que hay que darles un punto a los demócratas. Hicieron una tarea legal interesante, desde el punto de vista legal hicieron una identificación, una definición, la manera en cómo usaron las palabras y identificaron estos actos cuestionables y que se han estado investigando. El uso del lenguaje jurídico es perfecto, porque es como un catch, como que puedes coger todo, o sea, es un poco amplio. El abuso de poder se puede perpetrar, se puede generar de diferentes maneras, solo con la intención, con actos llevados hasta el final, con conductas que generen cuestionamientos que no sean apropiadas. Muy inteligente del punto jurídico, Bueno, esta definición de cómo, porque si hubieran utilizado otra terminología como la que querían hacer al comienzo, hubiera sido muy difícil llegar o tener esperanza de ganar en la parte del Senado. Pero mi pregunta también va en por qué lo hacen. Y ahora te doy la respuesta. Lo hacen porque han tenido que mover el banderín una y otra vez. No encontraron un quid pro quo, hablaron de soborno. No encuentran soborno, hablan ahora de abuso de poder. Continuamente han tenido que mover ese banderín porque no han tenido las pruebas necesarias para poder comprobar lo que inicialmente ellos llevaron a la palestra pública como acusación. Entonces, ¿qué fue lo primero que hablaron? Recordemos, lo primero que salieron diciendo en los pasillos del Congreso, en todas las entrevistas, era que había un quid pro quo y que el presidente Trump no podría hacer este intercambio de favores porque ahí es donde vendría un abuso de poder. Que había Sin un embargo, soborno y querían irse más por el soborno. Por que eso, era más entonces fuerte. no pudieron probar esto y ahora están cambiando la táctica. Pero personalmente, como abogada, y esta es, digamos, mi posición profesional, netamente profesional, no política, es importante que quede muy claro para cualquier presidente y cualquier funcionario de alto nivel cuáles son los límites y las responsabilidades de su cargo, especialmente desde el punto de vista de abuso de poder. Y pensando desde ese nivel, me parece muy importante que lo hubieran tipificado y lo hubieran definido de esa manera, porque se genera un estándar para el futuro, para cualquier presidente de cualquier partido político, centro, el día de mañana que se genere un nuevo partido político, demócrata, republicano. ¿Por qué? Porque tienen que haber límites, porque el interés personal o inclusive el interés político de un presidente nunca, jamás puede estar por encima del interés general de la nación, jamás. El interés de ganar las próximas elecciones jamás puede poner en riesgo la seguridad nacional. Y si cuando nos devolvemos a la época de Clinton y vemos a estos, y esto es lo que de pronto a mucha gente le molesta viendo estos republicanos que hoy día todavía son congresistas hablando del proceso de Bill Clinton, y a él le iban a hacer impeachment por algo un poco menor, netamente moral. Bueno, pero es que es cuestión de opinión. No, porque estaba usando la oficina oval para sus cosas privadas. Pero es muy moral, porque realmente si vamos a hablar de la mujer en cuestión, no era una espía, era una interna en la Casa Blanca. Pero tenía autorización para estar en la oficina del presidente. No haciendo las cosas que estaban haciendo. Pero lo que estaban haciendo, que eran actos sexuales, para los que no se acuerdan, un tipo de acto sexual, y fue un tema más moral, porque él estaba haciendo desleal a su esposa. Sí, pero era un tema diamante. No era un tema legal. Pero Clinton salió diciendo, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer. Eso era mentirle directamente al pueblo estadounidense. Claro, estaba Entonces, jugando entró con en el concepto de las palabras, de que es un acto sexual. No, pero es que no y era que son una relaciones cuestión, sexuales. no era una cuestión de moralidad. Es que cuando se le hicieron las audiencias, Clinton mintió y estaba mintiendo bajo perjurio. Pero escuchemos y cayó y en revisemos perjurio, las por eso le hacen el audiencias. impeachment. Y escuchemos las audiencias de esa época, y eran, si escuchamos a los congresistas republicanos que estaban tratando de hacer el juicio político en contra de Clinton, es más o menos el mismo lenguaje de hoy de los demócratas. Honestamente, muy de centro, si uno mira y lo mira sin corazón político, es un juego al final. Ellos también estaban usando la moralidad
y el tema de la familia y el tema de la lealtad y de la fidelidad y de la responsabilidad del presidente de siempre ser un ejemplo y sobre todo un ejemplo de familia, un ejemplo, y es por lo menos uno de los grandes problemas que muchas personas le ven a candidatos que de pronto presidenciales que no son heterosexuales y que dicen que en un país tan cristiano, por ejemplo, tan religioso como Estados Unidos, eso puede hacer en contra porque va en contra de lo que se considera la típica familia. Es lo mismo, y eso siempre se hay juega una gran diferencia. mucho. Pero hay una gran diferencia Pero es cuestión de opinión. Al que le importa la fidelidad y al que no le importa la fidelidad. Es que no es una cuestión de moral solamente. Vamos a dejar un tema el lado moral y vamos a ponernos en lo práctico, en la realidad de lo que sucedió. Clinton cayó en perjurio, un presidente que cayó en perjurio ante el Congreso, ante la nación, ante el pueblo estadounidense. Entonces, por temas legales es que se procede con este impeachment. Ahora, el presidente Trump no ha caído en perjurio porque no se le ha podido probar absolutamente nada. Y lo que ha dicho, de acuerdo a lo que tenemos en estos momentos por los testigos, por Sondland, no quiero un quid pro quo, no quiero nada, solo quiero que se hagan las cosas bien. De la boca del presidente. Clinton, de su boca salió directamente, yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, Yali, y cayó en perjurio porque no se probó que no era cierto. Pero tiene un tema, es un tema de, otra vez, de lenguaje, es un tema del uso de las palabras y los efectos. Está mintiendo. Porque en esa época, hoy día se ha desarrollado más. Mentir es mentir en el 90. No. En los 90 sí, y claro, en los y hace siglos también. No, me refiero a la definición jurídica de relaciones sexuales. Y si recordamos, digamos, y es un juego legal, es un juego de abogados, es un juego del sistema legal, cómo decimos las cosas y qué palabras exactamente usamos para comunicarnos lo que cambia los resultados. Porque hoy y recuerdo muy bien, la definición de relación sexual era muy diferente, no era tan amplia, era más en la manera tradicional del acto sexual, como la definía, y esa fue su defensa jurídica de que no había cometido perjurio. Pero el tema es que eso es exactamente un juicio político, donde cuestionamos prácticamente todos los actos, hasta los personales de nuestros líderes, especialmente del presidente, porque ellos se suponen que debe ser el ejemplo a seguir de toda una nación. Y yo creo que esto es lo que encausa o lo que cubre pero entonces, el abuso de poder. ¿Dónde dejamos también el abuso de poder de estas figuras demócratas claves en el Congreso como Adam Schiff, como la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, que se han parado en un podio y han dicho cosas que son categóricamente falsas? Cuando Adam Schiff dijo que habían pruebas, cuando el reporte de Mueller, que habían pruebas exclusivas que iban a demostrar que hubo una colusión por parte de los miembros de la campaña Trump y el presidente con Rusia, que hubo una colusión, y al final se prueba que no hubo, que no había suficientes pruebas para probar esto. ¿Cómo se justifica eso? Eso es abuso del cargo y eso es mentirle al pueblo estadounidense, eso es decir algo que no es la realidad. Entonces está abusando de su cargo para dar a conocer una versión que no es cierta. Y entiendo la frustración, porque como lo hemos discutido antes en este programa y se ha discutido en otros programas, es que esto se terminó convirtiendo en un circo, sí, inclusive de parte y parte, tanto de republicanos como de demócratas, pero de parte y parte, donde cada quien está jugando por sus propios intereses y al final los que pagamos son los que estamos en el centro y la sociedad americana que está esperando resultados para continuar adelante. Y que están esperando resultados como USMCA, de lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante, porque realmente ahora fue que los demócratas se vinieron a dar cuenta que después de que el impeachment le salió, como dicen, el tiro por la culata, no dio resultado, entonces ahora apoyan el USMCA después de un año que el pueblo estadounidense ha estado esperando esto. Con eso y con mucho más regresamos en nuestro próximo Hablemos segmento de economía, no más política. De batalla política, no se vayan. Ya estamos de vuelta, hoy tenemos en nuestro programa a Rafael Bernal, periodista de The Hill. Bienvenido, Rafael. Y cuéntenos, ¿por qué cree usted que es importante y es clave los artículos del juicio político en la siguiente etapa de este proceso en el Congreso? Bueno, el hecho de que sean solo 2 artículos
la obstrucción del Congreso y el abuso de poder, es una concesión hacia el ala moderada del Partido Demócrata. Entonces, para sumar a todo el Partido Demócrata, asegurarse que tuvieran los menos votantes en contra posibles de entre los demócratas, y redujeron el número de cargos, evitaron meter temas de la investigación de Mueller y el tema de Rusia, y se especificaron que solamente iban a perseguir estos dos cargos. Rafael, esta semana hemos visto en las diferentes audiencias que se han sostenido, ya por último en el Comité Judicial, que los demócratas siguen escalando esta vendetta política de este juicio político. ¿Crees que esto sea viable cuando sabemos perfectamente que no hay un apoyo bipartidista y que no va a suceder nada en el Senado? Bueno, es importante, obviamente tiene un atajante electoral este tema. Quieren los demócratas demostrar que ellos creen que el presidente Trump violó la ley, violó la Constitución, y ellos creen que es sujeto a remoción de su cargo, y un poco de decir que si los republicanos en el Senado lo absuelven, es simplemente lo van a pintar ellos como una medida política de parte de los republicanos en el cargo, que realmente no habla sobre el comportamiento del presidente Trump. Rafael, ¿cómo cree que influye lo que está sucediendo en la opinión pública? Bueno, eso es lo que falta por ver, ¿no? Falta por ver que la opinión pública, cómo responde al juicio en el Senado. Ya sabemos que el proceso de investigación movió poco la opinión pública. Todavía tienes un número que realmente debería sorprender más. La mitad del país cree que al presidente se le debe remover del cargo. Eso en cualquier otra presidencia sería trágico, digamos, para el presidente. Sin embargo, los números no se han movido, y durante el juicio político veremos posiblemente algún movimiento de opinión pública y que tendrá efectos en la elección del 2020. Con respecto al tema de inmigración, Rafael, las últimas encuestas están mostrando un 70% en disminución de las aprehensiones en la frontera. Quería preguntarte, ¿crees que esto es debido a la política del presidente Trump, que está mostrando efectividad? Bueno, depende cómo uno mida la efectividad. Si, digamos, globalmente las políticas públicas que está persiguiendo el país, la meta sea reducir el número de gente tratando de cruzar la frontera, sí han sido efectivas. Sin embargo, no se han combatido los problemas intrínsecos de los países de Centroamérica especialmente, pero alrededor del mundo, que hace que la expulsión de migrantes se siga llevando a cabo. Entonces, finalmente, ¿qué sucede? Se ha exportado la aplicación de las leyes migratorias, se ha exportado a México y a Centroamérica, haciendo que los migrantes se queden varados en esos países en vez de llegar hasta aquí. Entonces, depende de qué perspectiva se vea, si es realmente un éxito o si simplemente se ha borrado el problema sin resolverlo. Rafael, ¿cómo cree que será manejado el tema migratorio el próximo año durante las elecciones? Va a ser muy interesante porque el tema migratorio fue el tema principal del presidente Trump. Realmente se podría hablar que es el tema que logró llevarlo a la Casa Blanca en cierto sentido. Es el tema con el que inauguró su campaña y con el que inauguró su presidencia, y es el tema que más capital político le ha metido y que más le ha redituado con su base de electores. Ahora, los demócratas siempre tienen problemas en saber si quieren hablarle al público moderado o si le quieren hablar ellos a su propia base, que probablemente sea más grande que la republicana, pero distribuida diferente en los estados. Entonces tal vez no sea suficiente para ganarle a Trump. Va a ser, algunos progresistas se han ido mucho a la izquierda, algunos moderados han evitado ese movimiento hacia la izquierda, pero realmente los demócratas van a tener que escoger qué electorado quieren perseguir. En este próximo ciclo electoral estamos viendo muchos candidatos demócratas. En mi opinión, no veo a ninguno que se le arrime siquiera al presidente Trump, pero ¿qué candidato consideras tú que tendría posibilidades de ganar las primarias demócratas? No cabe la menor duda que Joe Biden, el vicepresidente de Obama, tiene la delantera. Sí, desde el principio la ha tenido, tiene la delantera desde el 2016, francamente. Pero se ve más fuerte ahorita Bernie Sanders, que tiene una estrategia de perseguir a los votantes de más de izquierda que van a salir a relucir en la segunda etapa de las primarias a principios de marzo. Entonces, realmente Sanders, si bien dio buena competencia contra Clinton en el 2016, va a ser todavía más fuerte en el 2020 y está entre ellos dos, aunque todavía Elizabeth Warren
aunque va de bajón un poquito, tiene posibilidades, e incluso el alcalde Pete Buttigieg tiene algunas posibilidades de remontar si demuestra mucha fuerza en los estados de Iowa y New Hampshire, que son los primeros en votar por un candidato demócrata. Muchísimas gracias, Rafael Bernal, periodista de The Hill aquí en Washington, D.C. Y nosotros nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vaya, regresamos con más de Batalla Política. Ya estamos de vuelta con más Batalla Política aquí con Joanna Kelly. Siempre un placer conversar contigo, Joanna. USMCA ya se ha acordado, los 3 países acordaron, el Congreso por fin lo va a aprobar, el presidente lo va a firmar. 1 año le llevó a los demócratas a hacer esto. ¿Por qué tanto tiempo? No hablemos de política, hablemos de economía. Pero bueno, es que precisamente es algo que le va a adicionar a la economía 68 mil millones, o sea, billones de dólares. Siempre no usamos la palabra billones en español, pero es más fácil de mencionar que mil millones. Pero bueno, tanto dinero a la economía de los Estados Unidos, 176,000 trabajos adicionales. ¿Por qué le cuesta tanto a los demócratas reconocer que el presidente ha hecho algo bueno? Bueno, es lo mismo, es un juego político. Cuando Obama también tenía excelentes ideas, también los republicanos en algunas de las propuestas se demoraban, le dieron dolor de cabeza. No fue un presidente popular para los republicanos tampoco, así como no es un presidente popular para los demócratas, Donald Trump. Entonces yo pienso que es un tira y afloje normal de una situación política como la que estamos viviendo, especialmente cuando vamos a ir a elecciones y los demócratas están buscando elegir presidente el año entrante. Entonces no es bueno para la base, ¿no? Dar concesiones de este tipo cuando la propuesta no viene de una parte, sino viene de la otra. Pero fue excelente. Obviamente, NAFTA fue un excelente tratado también internacional que trajo muchísimos beneficios durante sus años de existencia. El problema de NAFTA, como el problema de muchas legislaciones, es que se quedaron atrás, no pudieron adelantarse o no pudieron estar al mismo nivel que la evolución y la globalización de la economía. Eso estoy de acuerdo. Porque obviamente cuando me encantó que hubieran incluido en este nuevo tratado el tema de la protección intelectual, excelente adición, el tema de la protección de las patentes, los dueños de patentes. Necesitamos ese tipo de protecciones. ¿Y por qué ahora más que antes? Porque ahora hablemos de nuestra realidad de la globalización. Todo es virtual. Ya el papel se quedó. Ya no más. Definitivamente, en lo que estoy de acuerdo, me parece que NAFTA tuvo muchos problemas. El presidente lo ha calificado como uno de los tratados más desastrosos que haya podido tener el país. Yo pienso que eso es bla, bla, bla político, pero si miramos números... Lo que sí te puedo decir es que muchas personas y los expertos están de acuerdo que USMCA es un tratado que refleja lo que estamos viviendo en el siglo XXI, como tú mencionas. El robo de propiedad intelectual es algo a lo que se le hace referencia y estamos viendo que esto sucede constantemente con los productos estadounidenses, con países como China, por ejemplo, en cuestión de tecnología. Entonces, es un tratado, y más allá de que esto sea un tratado con Canadá, con México, es importante que se lleve este tipo de tratados y este tipo de acuerdos a la época en que estamos viviendo, que se modernice. Esto es algo que va a beneficiar a muchísimas personas que trabajan en los campos, a todas las industrias manufactureras. Entonces, y también adiciona a la buena relación que pueda existir entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Canadá. Pero lo más importante, yo pienso que de este tipo de experiencias que ojalá los políticos tengan memoria, es que no se les olvide lo que tienen que aprender. NAFTA fue un tratado que comenzó desde el año 94 y no fue realmente revisado ni valorado, sino hoy. ¿De cuántos años estamos hablando del 94 al 2019? Hagamos las matemáticas. Que nos las haga la productora y seguimos nosotras. Yo para eso sí que no. En más de 20 años. Ok. Sí. Entonces, obviamente, con todos los cambios tecnológicos, los adelantos, inclusive los adelantos tecnológicos a nivel agropecuario, NAFTA no pudo dar el brinco. Exactamente, llegar ahí. Ojalá que no pase lo mismo. Me gustó ver que hay una revisión que la tienen agendada para 6 años, porque hoy día estamos avanzando muchísimo. Todo, sí.
más rápido, entonces 6 años es un buen término para revisar el tratado y mirar si se hacen cambios y cómo va a ser los términos de renovación. Excelente, y ojalá se hagan más periódicamente, no esperen más de 10 años o 16 años para hacer revisiones. Muchas personas conservadoras están diciendo en el aspecto político, sé que no quieres ir mucho ahí, pero de que toca porque es batalla política. Que Nancy Pelosi llegó a hacer llegó a aceptar ahora este tratado porque la jugada con el impeachment no le está saliendo muy bien, las cosas no han ido y no han progresado con el juicio político, y es el momento preciso para marcar el banderín y decir, ¿sabes qué? Vamos a aceptar USMCA. Bueno, hay diferentes comentarios. También se dice que una de las razones por las que los demócratas, digamos, se montaron en este bus fuertemente era porque había una presión grande de los sindicatos. Y obviamente, y eso es algo públicamente conocido, la base de los demócratas son los sindicatos. Que por cierto, importante mencionar que se sale un poco del tema, pero a Bernie Sanders le estaban criticando mucho recientemente personas de los sindicatos por Medicare for All, que recientemente hablamos en el programa pasado con el doctor Claudio de por qué el Medicare for All no está funcionando como tema para esta nueva campaña política de 2020. Entonces, esas son las cosas de los demócratas, que no... Pero volvamos al tema de los sindicatos. Pero es que el problema es que las políticas que ellos están trayéndole a esos sindicatos no les están dando resultados. Déjame te cuento qué fue lo que menos me gustó de este nuevo tratado. A ver, ¿tú qué piensas? Como republicana. El tema de los sindicatos en México. Uno de los grandes cambios es que se le obliga a México que diseñe e implemente nueva legislación sobre derecho colectivo. O sea, para legislar y darle más poder a los sindicatos. De esta manera las condiciones laborales suban o mejoren, sobre todo para que sean más competitivos los salarios, porque obviamente a mover a Estados Unidos alrededor del 30% de producción de las partes del sector de manufactura de carros. El gran problema es el costo que esto va a generar, porque obviamente la mano de obra americana y los gastos administrativos es muchísimo más alta que la mexicana. ¿Y cuáles van a ser los resultados o el temor que hay? ¿Cuál es el efecto en los precios de los carros? ¿No? Obviamente van a subir porque va a ser bien complicado. Entonces, para poder competir o para poder tener unos mejores resultados económicos en el valor final de los automóviles es hacer que países como México mejoren sus condiciones laborales y a través de los sindicatos suban. Pero eso es un riesgo grandísimo. En Latinoamérica el sindicalismo va de la mano con el socialismo del comunismo y está reflejado en la historia latinoamericana. Sí, totalmente de acuerdo, pero esto crea de cierta manera mejores condiciones en el aspecto para los trabajadores, para que haya mejores pagos, para que suba el cobro que puedan tener por el trabajo que se está haciendo, y después con este tipo de tratados los impuestos no sean más altos. Pero sabes una cosa, quizás en países más desarrollados como Estados Unidos, los sindicatos en Estados Unidos, en Canadá, países desarrollados con una economía fuerte funcionan de una manera diferente y aún así son fuertes y aún así hacen tambalear a las empresas y a veces son causantes de cierres del sector privado. Y a pesar de que tengo una tendencia más como demócrata en algunas cosas, no soy una partidaria de los sindicatos. Me dan pánico, miedo, especialmente en la economía, porque pueden acabar la empresa. Bueno, hemos visto a través de la historia lo que se ha visto con los sindicatos, inclusive durante el peronismo en Argentina. Tienes razón de que gran parte de la idea sindicalista va de mano del socialismo o de tendencias comunistas, y eso nunca es algo bueno. Ahora, lo que sí también quisiera comentar antes que cerremos el segmento, hablando de México, hablando de lo que es esta nueva relación ahora de México-Estados Unidos, también quiero destacar que del lado de acá de la frontera, ya sé para dónde han bajado, yo sé que tú sabes, han bajado desde el mes de mayo, ha bajado el 70% de las aprehensiones en la frontera. ¿Está funcionando o no está funcionando la política del presidente en cuanto a inmigración? Ok, te voy a responder desde el punto de vista, no mi opinión, sino totalmente en hechos y más que todo experiencia, digamos lo que hemos notado nosotros los abogados de inmigración últimamente es cierto que ha bajado la aprehensión 70%. Como tal, pero la aprehensión, el detener, pero no el número de personas
que, espérate, no el número de personas que están entrando indocumentadas a los Estados Unidos. Ven, te digo una cuestión aquí personal, en privado. No te imaginas la cantidad de consultas y la cantidad de clientes que nos han llegado, no solo a mí, pero a muchos de mis colegas, porque lo hemos hablado, que no están siendo detenidos y que están entrando si sean detenidos. Y yo soy muy curiosa, porque me encanta el tema de política, no desde el punto de vista de partidos políticos, sino más como public policy, y analizando por qué. Porque, y es que el tema, algo que tenemos que entender y que tiene que entender, pienso yo, la audiencia, es que cómo funciona la vida real de los coyotes. Entonces, cuando una persona quiere entrar al país a través de la frontera sin papeles, indocumentados, sin inspección, existen diferentes tipos de servicios y precios del coyote. Está el precio para entregarte de migración, que fue la tendencia y la ola migratoria del verano del 2014 hasta finales del 2018, que la meta era esa, le pagaban al coyote para que los pusieran y los entregaran a inmigración. Y el otro precio, que es un poco más costoso, que es sin entregar a inmigración y pasar limpio. Ahorita estos precios están alrededor de entre los $10,000 a los $15,000 por persona, mientras que antes entregar a la patrulla fronteriza estaba entre $5,000 a $7,000. Y qué bueno que mencionas eso. Este número refleja varias cosas que uno puede analizar. Puede uno decir que estas políticas de cero tolerancia generan que obviamente ya no sea una meta entregarse la inmigración porque no es tan fácil el proceso. Pero ¿qué frena eso? Y te interrumpo. ¿Qué frena eso? Eso frena el abuso de asilo. Pero que era lo que muchas personas buscaban cuando se entregaban a inmigración clamando un asilo que no era el caso. Ahora, cuando hablamos un pero poco no lo de lo frene, que ven, te digo por qué. El número definitivamente, y eso podemos buscar las cifras, el número definitivamente ha disminuido. No solo en aprehensiones, ha disminuido de la entrada de indocumentados al país también. Y lo que sí te puedo decir es que en este próximo año yo espero que los números continúen disminuyendo por lo que están mostrando las estadísticas. De aprehensiones sí pueden disminuir, pero no porque estén dejando de entrar menos personas, es simplemente porque se están dejando coger menos personas, que eso es lo único que realmente dice el número como tal, porque es número de aprehensiones, no número de entradas a los Estados Unidos. Pero como mismo te digo del número de aprehensiones, te menciono que también ha disminuido el número de personas que están entrando. No ha disminuido, y tampoco ha disminuido el número de asilo, porque resulta que hay dos tipos de asilos. El asilo defensivo, que es el que se hace cuando uno está en corte de deportación, cuando te cogen la frontera y te mandan donde un juez. Ese es el que puede uno decir que va a bajar, pero el afirmativo no va a bajar. El afirmativo es la petición que uno le hace directamente a inmigración y a un oficial de asilo estando adentro y no en deportación. Y esa es la tendencia que ahora se está viendo y los números que siguen creciendo en asilo afirmativo de los que no han sido aprendidos a la entrada. Ahora, otro tema importante con referencia a ese número es la época del año. Si uno compara las cifras a final de año siempre son más bajas que el resto del año, y eso es un tema muy chistoso. Pero esta cifra viene desde el mes de mayo. No, esto no es una cifra que ha estado en fluctuating, como dicen en inglés, que ha estado cambiando, subiendo y bajando. Subiendo. Pero sí tiene mucho que ver las épocas del año en el tema de la migración. Pero generalmente bajan más cuando hay mucho calor, porque muchas de estas personas vienen a través del desierto. Estamos ya en una época donde es un fresquecito cuando vas caminando, entonces no creo que sea precisamente la época del año lo que está causando este número. Creo que en gran parte ha sido el tipo de políticas que se ha implementado. Y regresando un poquito a lo que es la parte... siguen entrando personas. Cambia el número de detenciones porque obviamente ya no vale la pena entregarse a la policía, ya no vale la pena dejarse coger por inmigración. Entonces ahora obviamente se está invirtiendo dinero en pagar más al coyote y a los grupos ilegales para que puedan contrabandear a las personas y no ser detenidas. Pero siguen entrando un gran número. Créame que siguen entrando un gran número. ¿Crees que este tipo de
de tratados como el USMCA que proveen y van a dar apertura a la economía en lugares como México, por ejemplo, frene un poco lo que ha sido este flujo migratorio o lo que vendría siendo en un futuro el flujo migratorio, empleando a más personas, creando más trabajos en las empresas de manufactura, creando más trabajo en las empresas de cultivo o del campo en México. ¿Crees que esa sea parte de la solución también? Porque sí, como quiera, honestamente sí, porque yo pienso que si de verdad es un tema, lo que acabas de decir es buenísimo. Inclusive para las visas de los trabajadores que vienen a trabajar. Tenemos que ampliar los números, pero esa sería una idea excelente, ampliar yo pienso que en eso, porque mira, la realidad es que sí, muchos venimos a este país, pero yo creo que la mayoría de las personas no es que quieran inmigrar, es que tienen que inmigrar. Entonces, cuando se crean las circunstancias correctas dentro de los países, eso frena la inmigración, Totalmente eso crea una situación favorable dentro del país. ¿A quién quiere venir a pasar el trabajo de aprender un nuevo lenguaje, pasar por 1.500 dificultades? Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, lo que yo estoy viendo con estas políticas que se están creando a través de esta administración, que muchas políticas se han creado a favor de que mejore la situación en el lugar de origen de las personas. Eso sí va a bajar el número. Y lo otro también que mencionaste, que me parece fundamental y lo he debatido con otros abogados de inmigración y activistas, es que en la vida real, como te decía antes, me encanta preguntar y tocar puertas y hablar y entrar en estos conversatorios con la gente. Y si uno habla con los que han vivido toda esta experiencia, uno les pregunta, ¿ustedes quieren amnistía? Muchos dicen, yo no quiero amnistía. Yo estaría feliz con un permiso de trabajo donde pudiera entrar, salir, hacer las cosas correctamente, trabajar hasta que... Pero se ha demostrado por muchísimas épocas, Johanna, que los republicanos han ofrecido eso y los demócratas no han querido. ¿Recuerdas en la época de Bush? Y esa parte es triste porque la mayoría de inmigrantes realmente no son los que quieren amnistía, son los que utilizan esas banderas para salir a hacer política, los que realmente están hablando. Pero un cambio en el número de visados, por ejemplo, ampliar el número de visas para trabajos de hotelería, para trabajos de agricultura. Muy buena. Pero es que esta administración nunca ha dicho no queremos que las personas emigren, queremos que emigren, pero que emigren de una manera legal y que contribuyan a lo que es el crecimiento de esta nación. Porque después de todo, si vemos en muchísimos países se llevan a cabo programas de lotería, pero loterías de visas que son de acuerdo a las necesidades del país. Sí. O sea, se necesitan más enfermeras, pueden venir personas que tengan estudios de enfermería. En eso es lo que se trata la inmigración por mérito, que muchas personas lo quieren confundir y decir, no, nada más que quieren que mire la persona que tiene un título universitario. No, pero quizás una persona... Exactamente, entonces lo que le sirve al país como nación para poder continuar avanzando, continuar siendo el faro de esperanza del mundo es personas o personal en ciertos aspectos o en ciertos... en ciertas labores de la sociedad, traer a ese tipo de personas que pueden beneficiarnos en ese aspecto. Sería buenísimo que el presidente tomara acciones ejecutivas a ese nivel, porque él tiene, hay cuestiones que son puramente regulatorias que él podría hacerlo, que otra vez volvemos al juego político entre una base, entre la otra base, entre un partido donde los que están en el medio son los más perjudicados, pero esa sería parte de la solución. No, obviamente no solucionaría todo, pero cambiar y mejorar el sistema de visas de trabajo, tanto para trabajadores con experiencia o con habilidades o profesionales o no profesionales, como también mejorar las condiciones de los países donde estas personas están migrando, es parte de la solución en el mediano y en el largo plazo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en el próximo segmento. Nos vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con mucho más de Batalla Política aquí con Johanna Kelly. La estamos pasando muy bien. Sí. Bueno, ya regresamos y llegamos a la parte del acuerdo. ¿En qué nos vamos a poner de acuerdo? Yo creo que USMCA, estamos totalmente de acuerdo que beneficiará no solo a los Estados Unidos, sino también a México, a Canadá, y que más acuerdos como estos deben ser implementados a través de un apoyo bipartidista, donde se muestre la colaboración de ambos partidos en pro de que mejore nuestra economía y de que mejoren las relaciones con otros países para poder tener tratados que sean efectivos y reflejen la actualidad que estamos viviendo en este siglo XXI. De acuerdo. Y también de acuerdo que tratados como estos son soluciones y estrategias a largo plazo para mejorar el tema de migración y para disminuir los números de inmigración indocumentada, y ojalá se puedan reflejar en más visas y en unas mejores condiciones para México también.
de acuerdo con eso, y que se sigan actualizando y revisando para que no nos volvamos a quedar atrasados como pasó con NAFTA. Sí, y que se busquen en este tipo de tratados y en este tipo de acuerdos el incluir cosas como las que mencionaste o aspectos como los que mencionaste, como el robo de propiedad intelectual, que es algo tan importante en esta época que vivimos, que protejan a aquellas personas que tienen patentes en los Estados Unidos. Johanna Kelly, un placer siempre conversar Yali, contigo aquí. Me encanta que tengamos mujeres en el show para hablar de política, para hablar de política, de economía y de todos los temas, porque nosotras sí que podemos. Y sabemos cómo solucionar las cosas. Deberían contratarnos. ¿Verdad? Llegamos a un acuerdo siempre. Claro. Muchísimas gracias por la participación, un placer tenerte. Un placer. Y ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo domingo con más Batalla Política.